Muchas gracias por estar de nuevo con Polos Opuestos. Pues el tema en el país sigue siendo la negociación de paz, el desarrollo del posconflicto, a pesar de que las campañas políticas deberían estar acometiendo temas pues casi tan importantes o muy importantes como la cotidianidad difícil de tantos colombianos. Y el tema donde se ha enfrascado más la discusión es el tema de la Justicia Especial para la Paz. No tanto la justicia transicional, que es más bien aceptada, pero del Tribunal Especial, de la JEP. Para unos es una gran oportunidad, es garantista, es cortes y magistrados que van a dar garantías de imparcialidad. Para otros es la gran ventaja que consiguió la FARC, que es llevar al banquillo a la clase dirigente colombiana y exponerla a su verdad. Vamos a conversar con dos personas muy autorizadas sobre el tema. Una de ellas, José Gregorio Hernández, que es el magistrado de la Corte Constitucional, profesor, jurista, bueno, tiene todos los títulos. Y el otro es el profesor Rubén Sánchez, politólogo y profesor de la Universidad del Rosario. Correcto. Yo creo que para podernos introducir en la JEP quisiera preguntarle, José Gregorio, porque estuvimos en la universidad juntos, ¿cómo ve usted el estado del proceso de paz? Porque vivimos el tema de las FARC y su negociación y la tragedia de la Unión Patriótica. ¿Usted cree que vamos a ser capaces de sacar adelante esta negociación bien? Pues, ante todo, Noemí, yo quisiera dejar en claro que no soy vocero de ninguna corriente ni partido, ni hablo desde una perspectiva política. Mis opiniones emanan única y exclusivamente de consideraciones de carácter jurídico y específicamente constitucional. Y vale la pena dejarlo en claro para que no resulten a uno casándolo con una determinada tendencia política. Bueno, ahora bien. Pero y además con 48 candidatos que hay, no, pues, con esta fragmentación. No sabría dónde estar. Bueno, desde el punto de vista constitucional, diríamos, hay un pacto, hay un acuerdo. El presidente de la República, a nombre del Estado colombiano, firmó ese acuerdo y a nombre de las FARC pues firmó Timochenko, y entonces se tiene un acuerdo que en principio y de acuerdo con postulados del derecho tiene que ser observado por las partes. Pero a pesar de que se firmó antes de refrendarlo el pueblo colombiano, donde ganó el no, ¿la legitimidad usted se la ve completa? La legitimidad quedó en tela de juicio a raíz del cambio que se produjo en cuanto al texto del acuerdo para someterlo posteriormente al Congreso, que no es el pueblo. El Congreso invadió la órbita propia del pueblo y una refrendación popular, como decía el acto legislativo número 1 de 2016, esa refrendación popular no fue popular, fue del Congreso. Profesor, entonces, ¿y usted cómo ve? ¿Cómo ve el desarrollo del posconflicto? Es decir, porque ya la negociación, así haya dudas sobre la legitimidad o no, yo creo que está en punto de no retorno. Correcto. Que las trizas... la negociación está y es un compromiso suprajurídico, pero existe. Sí, pero es que el problema no solamente es jurídico, está en político y ético. Claro. Ahora, el resultado dependerá no tanto de si quedó bien armado el acuerdo, si es jurídico o no, sino de si se implementa realmente o no. Si el Estado realmente cumple con lo prometido, ¿Y usted cree si que... las partes cumplen con lo prometido. Y en este momento creo que estamos un poco en la cuerda floja. ¿Pero usted cree que está blindada la negociación? ¿O que en no? el mundo no hay nada blindado, ni siquiera el acorazado más blindado se mantiene. Jurídicamente, como dicen los mismos abogados, todo lo que se hace se deshace de la misma manera, es decir, menos la adopción, ¿no? Es el único contrato de pronto, sí, que no se puede... Entonces, yo creo que hay que mezclar dos cosas aquí, que son obviamente la parte constitucional más que la parte puramente legal, en la cual yo no soy muy experto. La Constitución descansa unos principios y eso es lo que hay que respetar. Ya la formalidad, el detalle, la minucia... ¿A usted no le preocupa que venga un gobierno de una tendencia distinta y que mediante mecanismos totalmente legales, como es llamar a un referendo o proponer una reforma constitucional,
¿se puede echar para atrás buena parte de los acuerdos? Se puede echar, pero fíjese que hay un problema aquí que me parece a mí, mira usted, doctor José Gregorio. Estos acuerdos se dan por la vía corta, por el llamado fast track. Eso ya terminó. Si el siguiente gobierno quisiera echarlo para atrás, le toca hacerlo por la vía ordinaria, o sea, toma muchísimo más tiempo y no se puede hacer de un totazo. Hay que hacerlo. ¿Usted lo ve blindado? No, de ninguna manera. El blindaje, primero, digámoslo, no era necesario, porque todo pacto, todo acuerdo, todo contrato, toda convención tiene que ser cumplida. Aquello que acordemos nosotros en un contrato de arrendamiento, de compraventa, de lo que sea, tenemos que cumplirlo las partes. Y el acuerdo de paz tiene que ser cumplido porque está empeñada la firma del presidente de la República de Colombia, que gústenos o no, de todas maneras comprometió al Estado colombiano. Entonces, y el Congreso también avaló. Y el Congreso, aunque invadió la órbita del pueblo, pero avaló eso. Yo creo que el pacto, de todas maneras, el acuerdo tiene que cumplirse. Y no había necesidad de un blindaje. Pero es que lo que sí resulta absurdo es que venga un Congreso de hoy y pretenda prohibir a los posteriores congresos que modifiquen o que cambien o que deroguen alguna de las normas que está aprobando. Pero la pregunta que le hago a usted, que es un jurista tan importante, lo que dice la prensa y lo que dicen los medios es que en los próximos 3 gobiernos no se puede cambiar nada. Pero eso no es lo que dice, ni lo dice el acto legislativo, ni lo dice la sentencia de la Corte Constitucional. No conocemos el texto final del fallo porque lo que hasta ahora es un comunicado, pero ninguno de los dos dice eso. Lo que dice básicamente es lo siguiente, que hay obligación de todos los órganos y funcionarios del Estado, ¿no?, de cumplir con lo pactado y de procurar de buena fe que todo tenga cabal realización, más o menos es lo que dice la norma, y eso, y la Corte lo subraya. Y hacer una pequeña pausa, ya volvemos. José Gregorio, usted estaba terminando su idea. ¿Está o no blindado y qué mecanismos habría? Porque usted sostiene que no, en este programa no lo ha dicho y lo viene diciendo. ¿Qué mecanismos habría para romper la negociación y, por ejemplo, el tema de la JEP? Bueno, primero que todo, en ese acto legislativo número 2 de 2017, que es el que denominan blindaje, no se está diciendo nada relacionado con el acuerdo como tal, sino con las normas que desarrollan el acuerdo, con la implementación del acuerdo. Y se dice que esas normas deberán dictarse y deberán aplicarse de buena fe y procurando que se cumpla lo que se pactó, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que ese acto legislativo puede ser derogado en cualquier momento. Si el Congreso decidiera en este momento dictar un nuevo acto legislativo, porque las cosas se deshacen como se hacen, podría dictar un acto legislativo que derogara el acto legislativo 2 de 2017, o podría una asamblea constituyente, o podría el pueblo mediante referendo. ¿O un plebiscito cabe también? No, un plebiscito yo creo que no. Yo creo que solo la Constitución únicamente se puede reformar por acto legislativo del Congreso, por una asamblea constituyente o por el pueblo mediante referendo. Entonces, profesor, ¿usted por qué decía que estaba blindado el proceso, la negociación, las leyes? Lo he dicho, digamos que jurídicamente no está blindado, nada está blindado jurídicamente, como lo decía yo. Pero hay que ver que es un acuerdo político. Si bien él no ganó, ganó por un estrecho margen. Bueno, pero ganó. Ganó. Pero, digamos, lo que no se puede aceptar es que aquellos que votamos, porque yo voté por el sí, entonces dejamos de ser parte del pueblo, dejamos de tener Pero yo le pregunto algo. La crítica general que todos le hacemos al proceso es que el presidente no buscó un acuerdo nacional, no buscó un consenso, sino que fue excluyente totalmente. Sí, de acuerdo. Y después vino un referéndum pues que no contó para las decisiones en absoluto. Entonces, ¿qué crea eso? Una polarización y unas críticas que van desde los más radicales, pues o uno que yo he oído que dice que se vuelve trizas el acuerdo y otros que dicen que se hacen modificaciones.
y tienen posibilidades de ganar, pues en una presunta democracia tiene posibilidad de ganar los unos y los otros. Si ganan los que piensan que hay que hacer reformas, ¿por qué le da tanta tranquilidad lo del blindaje? Bueno, yo no es que esté absolutamente blindado, digo que echarlo por tierra absolutamente no sería inteligente políticamente. El mismo expresidente Uribe le ha dicho, el acuerdo se mantiene, pero habrá que hacer unas modificaciones. No podemos irnos a los polos, porque es que los polos nunca tienen la razón realmente, porque no... ¿Cuál es la función de la política? ¿Qué es la tarea de la política? Construir consensos para resolver o manejar los conflictos. No podemos armar otro conflicto, pero, por ejemplo, una sociedad tan polarizada como esta. Con la JEP hay polarización total. Y sería, yo creo que muy grave para una de las partes donde vengan modificaciones sustanciales al tema de la JEP. ¿Usted no cree que ahí se pondría en riesgo el proceso de paz con un cambio de política? Por supuesto. Depende de lo que haga, qué consiste el cambio político. Pero es que yo, por definición, creo que las personas son razonables hasta cierto punto. Entonces, ¿usted siente que el blindaje político es suficiente? Da cierta garantía, sí, yo estoy de acuerdo. Y por ejemplo el tema de tierras, profesor, que es que ese es la piedra de toque. El problema es que hay dos problemas grandes que se enmascaran con estos temas jurídicos y la JEP y el tribunal, y si son respetables o no los elegidos. El tema de tierras ha sido el problema tradicional de Colombia. El origen del conflicto, el origen del conflicto, el mantenimiento del conflicto y la solución del conflicto pasa por tierras. Y lo segundo, el juzgamiento de personas que no combatieron directamente, sino que estuvieron detrás de bambalinas, que es lo que más asusta a muchos. Bueno, o a cualquiera, porque es que estar detrás de bambalinas o en bambalinas, pero lo que hemos visto de falsos testigos y toda la exposición que tiene cualquier persona a estar en la JEP, ¿a usted le preocupa o no? Pues sí. Y el tema del tratamiento del narcotráfico, que claro, es como... Claro que me preocupa, y hay muchas cosas del acto legislativo relacionado con la JEP. ¿Qué le preocupa? Y ahora el proyecto de ley estatutaria que le preocupan a uno, por ejemplo, que haya, como la fiscal de la Corte Penal Internacional lo acaba de decir, que haya posibilidades de impunidad respecto de crímenes de lesa humanidad o de guerra cometidos de forma sistemática. Pero yo quiero volver a lo anterior, porque lo del blindaje desde el punto de vista político es muy importante. Miremoslo bajo esa perspectiva. Es perfectamente explicable que las FARC hayan pedido que haya alguna garantía, algún blindaje, alguna seguridad de cumplimiento. Perfectamente explicable, porque ellos pensarían, bueno, nos puede pasar lo mismo que pasó antes con la Unión Patriótica. Perfectamente lo pueden pensar, y de hecho ha habido crímenes en estos meses cometidos contra dirigentes de derechos humanos, defensores de derechos humanos, etc. Lamentablemente. Y ellos han temido eso. Pero una cosa es el objetivo político de querer tener una garantía de parte del Estado, y otra cosa muy distinta, pretender maniatar a los futuros congresos, a una posible asamblea constituyente o al pueblo, ¿no?, que puede pronunciarse mediante referendo, y pretender que durante 12 años no se puede hacer nada al respecto. Y repito, el acto legislativo no dice eso, ni tampoco la sentencia de la Corte. Pues que no ha salido la sentencia. Le pregunto, el tratamiento con el narcotráfico como delito conexo, ¿cómo lo ve usted? Y el tema de los disidentes... Porque el narcotráfico no puede ser delito conexo a los delitos políticos, sencillamente porque su conexión es más con crímenes horrendos que se han cometido en este país. Uno de los peores, quizá el peor daño que se le ha causado al país durante muchos años ha sido proveniente del narcotráfico. Y observemos, han incluido a unos narcotraficantes puros dentro de las listas, y esa es una forma de incumplimiento de los convenios. Le hago una pregunta. El tema de los falsos positivos, que nos ha llenado de vergüenza y que son delitos de lesa humanidad, ¿usted cree que la Corte Penal Internacional aceptaría que no se pagase pena, que hubiese impunidad con esos delitos? No, claro que no, y además eso está establecido, que si la justicia no opera, entra a funcionar la Corte Penal Internacional. Pero es que los enredos jurídicos son enormes, porque hay un principio de favorabilidad también, y uno no puede volver a juzgar a alguien que ha sido condenado y que no ha pagado una pena.
Entonces, ahí hay mucho complicado. Ahora, hablando de narcotráfico. Lo de la cosa juzgada. Sí, la cosa juzgada. Que puedan volver a juzgar. Sí. Se Hablando acabó de la narcotráfico, cosa siempre se nos olvida. ¿Y se puede que se acabe la cosa juzgada? Pues no, eso es completamente contrario, no solo a la Constitución, sino a los tratados internacionales. ¿Qué decía usted del Sí, narcotráfico? narcotráfico. Se nos olvida que esto es una cadena que no termina con el narcotraficante, bandido, ¿no? Eso implica después otras cosas que no se juzgan mucho. Todo el tema del lavado caería en el marco de la JEP, porque es que el narcotráfico termina produciendo unos dineros que son lavados y que son reciclados en una economía, ¿no? Por gente que obviamente tiene una conducta absolutamente Vamos criminal. a la pausa para comerciales y vamos con el tema de la competencia. ¿A quién le corresponde juzgar determinados delitos? El Pacto de San José. Algunos sostienen en estos días que cuando el delito fue cometido con posterioridad a una determinada ley o cuando estaba vigente totalmente para tal juzgamiento la justicia ordinaria, pues el principio de la favorabilidad y la competencia le daría derecho a que lo juzgara la justicia ordinaria y no la JEP. Y hay preocupación sobre la imparcialidad de la JEP. Yo quisiera oír su opinión. Bueno, desde un punto de vista constitucional y también de los tratados internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica, la situación es muy clara. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por un tribunal imparcial, independiente, que haya sido establecido antes de la comisión de los respectivos delitos. Que eso lo decía la Constitución anterior en con el siguiente texto: no podrá haber penas ex post facto y tendrá que ser juzgado de acuerdo con el juez competente. Pero le pregunto, lo mismo dice la Constitución actual. Le pregunto, ¿alguna persona que se sienta perseguida o algo, en vez de ir a declarar a la JEP, se va donde el fiscal, a la justicia ordinaria y declara? ¿Le pueden aplicar la justicia ordinaria, porque debe haber igualdad y neutralidad en la aplicación de las penas, ¿no? Sí. ¿Podría someterse a la justicia ordinaria o obligatoriamente tendría que ir a la JEP? Es que una cosa es el principio de favorabilidad en cuanto a las penas, que puede haber unas penas más favorables y las hay dentro de estos acuerdos y dentro de estas normas, y unas penas que sean más desfavorables. Ahí se prefiere la más favorable. Eso está clarísimo, pero independientemente de si es anterior o posterior. Pero permíteme, termino. Una cosa es el principio de favorabilidad en cuanto a las penas y otra cosa muy distinta, principio de favorabilidad en cuanto al juez, en cuanto al tribunal. Yo no puedo decir que haya un tribunal que me sea más favorable que otro, porque eso implicaría comprometer al tribunal en que el que me va a ser más favorable quiere decir que entonces va a prevaricar, me va a favorecer. Sí, pero no me contesta. No. Yo, entonces, la persona que esté incursa en un delito o que lo hayan acusado y que quiera someterse a la justicia ordinaria, pero con las ventajas de la JEP, ¿eso es posible? Someterse a la justicia ordinaria es perfectamente posible, porque una cosa es la pena y otra cosa es el tribunal. Pero ambos tribunales, el de la JEP y la justicia ordinaria, tienen que ser tribunales imparciales, independientes, que van a fallar sin inclinarse a favor de nadie. ¿Usted cree lo mismo, profesor? Es que un colombiano, que dada lo que dice el exmagistrado, pues que es un gran jurista, de la igualdad de las penas que tiene que decretar, ¿podría optar por someterse a la justicia ordinaria y no ir a la JEP? Por cualquiera de los delitos conexos o no de los últimos 50 años del conflicto. Sí, claro, pero en principio se supone que la JEP está para agilizar unos trámites. Pero no estoy preguntando eso. Es un señor que pagó por extorsión en su finca y todo, pagó dinero y con eso financiaron pues una masacre y que está siendo acusado inclusive de ser cómplice de la masacre. Como la pena
dice el jurista José Gregorio, tiene que ser igual en la ordinaria justicia transicional que el la tribunal. JEP podría someterse sí, la pena al no. tribunal. La pena no. La pena no, El tribunal. No, pero la pena también usted estaba diciendo. Que No, por el yo principio- digo que la pena puede ser más favorable una pena que otra pena. Pero eso que y acaba con el entonces allí principio de opera la- el principio de favorabilidad. Claro. Me acojo a la norma más favorable en Claro. cuanto a la pena. Pero eso no es lo mismo que decir, me acojo a este tribunal porque este me va a favorecer y este tribunal no me va Pero- a favorecer. pero ¿pueden porque escoger ambos o no? tribunales tienen que ser Por imparciales. eso, entonces la pregunta es, frente a ese delito de la extorsión y de la presunta complicidad que se tuvo con una masacre posterior a los recursos que con que se financió, ¿puede someterse una persona voluntariamente a la justicia ordinaria y a la JEP o no? Yo creo que con las normas actuales no, porque mientras está vigente ese acto legislativo que creó la JEP Esa y la ley competencia. y las normas que lo desarrollen, hay un juez competente. ¿Y cuál es el juez competente? Hoy por hoy, para esa clase de delitos, la JEP. Y entonces Ese es el el acuerdo tribunal de San José competente. que usted estaba mencionando, ¿en qué queda ahí? No, El pacto de San José. esa es una crítica al hecho de que a una persona la vayan a juzgar por parte de un tribunal que se crea después de los hechos. Bueno, desafortunadamente no me queda sino agradecerles su presencia en el programa. Yo creo que los tres hacemos votos para que resulte lo mejor posible. Claro, este este es esfuerzo un que se tema ha que hecho. va para hablar durante... Y además mucho todos tiempo, somos tiene amigos de la muchas paz, cosas. todos queremos la paz, pero se ha venido confundiendo la paz con el acuerdo. ¿Y el usted, acuerdo usted no qué es votó? la paz. ¿Usted cómo votó? Voté por el no porque me preguntaron si estaba conforme con un acuerdo y ese acuerdo pues no me tenía conforme, pero eso no quiere decir que esté contra la paz. Pues yo creo que todos los colombianos hacemos votos para que salga lo mejor posible, porque la vida y los derechos humanos son muy importantes para todos. Muchísimas gracias y nos vemos en una semana.